10 millones de soldados muertos, 21 millones de heridos y 700.000 desaparecidos. Hace 100 años, la Primera Guerra Mundial diezmó a Europa y dejó cicatrices profundas en su geografía. Todos los años en Francia, los arqueólogos que exploran los campos de batalla desentierran armas, pertenencias personales y los cuerpos destrozados de soldados que lucharon y murieron en la guerra. Franceses, británicos, alemanes y también estadounidenses que vinieron a luchar lado a lado con los aliados. Estas reliquias traen a la luz un capítulo poco conocido de la historia. ¿Por qué estos soldados cruzaron el Atlántico? ¿Para qué venían a luchar aquí en la vieja Europa? ¿Y cómo formó Estados Unidos su futuro hundiéndose en esta guerra? ...1917, el otro día de... ...1917... Durante los últimos 3 años, las tropas francesas e inglesas estuvieron en sus trincheras, sepultadas por cartuchos, exhaustas por el ruido y por el hambre. Con el paso de los meses, su situación empeoró. La guerra parecía interminable. La moral de las tropas aliadas estaba en su punto más bajo. Luego, en abril, una noticia sembró la esperanza a través de las trincheras. Noticia que cambiaría el curso de la historia. Estados Unidos se unía a la guerra. Al otro lado del océano, miles de jóvenes estadounidenses atestaron las estaciones de tren y puertos de pasajeros. Pocos sabían de lo que les esperaba. Se divertían con sus compañeros de viaje, que pronto serían sus hermanos de armas. Pensaron ingenuamente que sería una corta pero gran aventura. Pronto descubrirían lo que era realmente la guerra. Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Imperio Alemán. Bult-sur-Suip, Reims. En los últimos 20 años, Francia usa la tierra de manera diferente. Los arqueólogos desentierran reliquias olvidadas de la guerra. La arqueología hoy es una ciencia emergente que revive el trabajo de los historiadores y crea vínculos con un pasado reciente que se desvanece de la memoria viva. Un cementerio alemán descubierto en Bult-sur-Suip es testigo de la violencia de los primeros meses de la guerra. Algunos tienen balas en la cavidad torácica. Encontramos una gran cantidad de metralla. Algunos habían recibido primeros auxilios y usaban férulas, pero cualquier otra parte de sus cuerpos podía seguir plagada de balas o metralla. Fue una guerra industrial, una masacre. Los esqueletos muestran la eficacia del armamento. Un fragmento de cartucho del tamaño de una uña penetra la piel y causa la muerte instantánea o de forma muy rápida. Te hace comprender lo frágil que es el cuerpo humano, lo frágil que somos todos. Eran puestos en un horno que no tenía manera de medir. La muerte era muy violenta. Con 3 años de guerra, ya había millones de muertos. ¿Por qué Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, envió a sus compatriotas a este horno? Como un pacifista firme, se horrorizó por las actitudes de los europeos y prometió en su plataforma de campaña que mantendría a Estados Unidos fuera de la guerra. La opinión pública estadounidense estaba detrás de él. Nuestra admiración al presidente que nos ha mantenido fuera de la guerra.
Hasta ahora, el presidente y el pueblo de los Estados Unidos observaban la guerra desde lejos. Alemania declara la guerra. Toda Europa está en armas. Alemania invade Francia. Solo algunos reporteros estadounidenses se fueron enviados a Europa, como este hombre, Cyrus Leroy Baldrige. Desde agosto de 1914, Cyrus había viajado a través de la Bélgica ocupada por Alemania y Francia como reportero y artista de guerra. Pero a pesar de sus artículos e ilustraciones, los estadounidenses se fueron sordos a la tragedia que ocurría en Europa. Pero luego, una sucesión de acontecimientos volvió la opinión pública en contra de Alemania. El 7 de mayo de 1915, el transatlántico Lusitania, que partió de Nueva York hacia Gran Bretaña con 1.200 civiles, incluidos 139 norteamericanos, fue torpedeado por un submarino alemán. Un año después, una tremenda explosión desgarró la isla Black Tom, soltando remaches de la Estatua de la Libertad. La investigación reveló que fue un ataque terrorista de agentes alemanes. Seis meses más tarde, Alemania reanudó su guerra submarina sin restricciones y envió un mensaje codificado que los estadounidenses interceptaron. Le pedía a México que invadiera Texas y Arizona. La opinión pública estaba muy a favor de los aliados. El imperio alemán había sellado su propio destino. El 2 de abril de 1917, el presidente Wilson se presentó ante el Congreso. El embajador de Francia, que estaba presente, describió su discurso histórico. Cuando declaró en su discurso que los actos de Alemania eran actos de guerra, los aplausos resonaban en casi todas las frases. Sobre todo cuando decía que quería poner fin a la guerra y acabar con la tiranía de los gobernantes alemanes. Estados Unidos declara la guerra. Estados Unidos en la guerra. Y Estados Unidos fue a la guerra con un entusiasmo que tal vez disimulaba una falta de cautela. El ejército norteamericano era pequeño, solo 120,000 hombres, sin experiencia en conflictos de esta envergadura y pobremente armados. Y este ejército no tenía líder. ¿Quién enfrentaría con esta situación? El hombre que el presidente Wilson eligió para comandar la Fuerza Expedicionaria Estadounidense fue un oficial con una hoja de vida distinguida. Hacía poco había dirigido con éxito una expedición punitiva contra el famoso proscrito y revolucionario mexicano Pancho Villa, que había hecho incursiones violentas en suelo estadounidense. Pero ¿cómo compararse liderar a unos cuantos miles de hombres a la batalla con lo que le esperaba en Europa? El enemigo a enfrentar estaba perfectamente equipado y endurecido por 3 años de experiencia en combate. Y ese no era el único problema de Pershing. A pesar del discurso de Wilson, el estado de ánimo en Estados Unidos había cambiado. No muchos, ni siquiera los más antialemanes, se ofrecieron voluntariamente para ir a la guerra. Las unidades de reclutamiento salieron a las calles con avisos y lemas cada vez más instigadores. Los alemanes son asesinos y los franceses son héroes. Las paredes de las ciudades de Estados Unidos estaban llenas de sentimientos antialemanes. Manténganlas alejadas de los Estados Unidos. Destruyan a esta bestia loca. Pero a pesar de todo el rigor y vigor de los discursos y el veneno de la campaña de la prensa, no muchos dieron un paso para alistarse. Wilson respondió instituyendo el proyecto. Cientos de miles de hombres en todo el país fueron escogidos por sorteo y se les dijo que firmaran para luchar en Europa.
En pocas semanas, estos jóvenes se convirtieron en los soldados que el tío Sam necesitaba. Y los franceses los llamaron Samis. La mayoría nunca había puesto un pie fuera de los Estados Unidos. Los primeros se embarcaron desde la costa este en un viaje de 2 semanas a puertos de Francia e Inglaterra. Los franceses recibieron con los brazos abiertos a estos jóvenes y apuestos soldados que venían a luchar a su lado. El general Pershing describió su llegada a París. Saludos y lágrimas se mezclaron. Las mujeres subían a los autos gritando ¡Viva Estados Unidos!, totalmente fuera del control de la policía. ¿Ayudarían los Samis a los aliados a cambiar el rumbo de la guerra y a ganarla? Nadie parecía preocupado, excepto el general estadounidense al mando. ¿Cómo está, señor? Vamos, rápido. ¿Cómo serían transportados hasta el frente? ¿Cómo serían entrenados, armados y sus necesidades satisfechas? Los soldados estadounidenses estaban ansiosos por irse, pero aún no estaban preparados para el combate. Pasaron por alguna formación básica en su país. Pero estos jóvenes reclutas nunca habían usado un equipo real. Con frecuencia tenían que conformarse con rifles y cañones hechos de madera. Para completar su formación, Pershing tenía campos de entrenamiento construidos en Francia a docenas de kilómetros de las líneas del frente. Al fin, los Samis podrían entrenar con las armas que usarían en la batalla y tendrían experimentados instructores franceses e ingleses. Pero por ahora, la guerra todavía tenía el sabor de la aventura. Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Imperio Alemán, París, Reims, Massy. Mirándolos ahora, ¿quién podría imaginar el laberinto de trincheras y agujeros de bombas que abundaban en estos campos cuando eran campos de batalla? Aquí, en Massy, arqueólogos y voluntarios llevan 20 años reconstruyendo las redes de trincheras en las que los primeros batallones de Samis terminaron su entrenamiento. Era el primer contacto que tenían estos soldados novatos con las condiciones frías, húmedas y estrechas en las que vivirían. Estados Unidos solo tenía unos meses para convertir a su pequeño ejército permanente en un ejército reclutado de millones y enseñarles a combatir en las circunstancias particulares de la guerra de trincheras en el frente occidental. La logística requerida era enorme. Tal vez ningún otro país fuera de Estados Unidos podría haberlo hecho porque tenían la industria para hacerlo posible. Imagínense acuartelar a 2 millones de soldados en Haute-Marne, en Francia. Con una población de 250.000, acogió a 500.000 soldados. En 1917 había más estadounidenses que civiles franceses en el área. El reportero de guerra y artista Cyrus Leroy Baldrige estuvo con los Samis cuando fueron desplegados hacia las trincheras. Comenzó una serie de dibujos que luego tituló Yo estuve allí, que captó mejor que cualquier fotografía a los soldados preparándose o en algunos momentos de su vida privada. En diciembre de 1917 aún tenían sonrisas en sus rostros.
Pero en la línea del frente, la amenaza de Alemania crecía día a día. El régimen bolchevique en Rusia firmaba un acuerdo de paz con Alemania, liberando a millones de soldados alemanes que serían enviados desde el frente oriental a las filas del ejército del Kaiser en Francia. Los nerviosos aliados le pidieron a Pershing que reforzara sus propias fuerzas con los reclutas del tío Sam. Pero Pershing no permitiría la mezcla. Las órdenes del presidente Wilson eran estrictas. Los Amis lucharían bajo la bandera estadounidense y no bajo otra. Pershing enfrentó otro problema: la gigantesca maquinaria logística de los Estados Unidos, que retrasaba a los Amis para ir a la guerra. De regreso a casa, las fábricas trabajaban a toda marcha. Los civiles se unieron al esfuerzo de la guerra produciendo grandes cantidades de acero, cobre y latón, y construyendo vehículos de carretera y armas de todo tipo. Fuerzas expedicionales americanas. Mientras tanto, las tropas desembarcaban por miles. 26 de diciembre de 1917. En los muelles de desembarco, un súbito silencio se apoderó de la multitud de civiles y trabajadores portuarios. Lo que los dejó estupefactos no fue otro barco militar que llegaba lleno de soldados, sino la música que venía de sus cubiertas. Era una clase de música que los franceses nunca habían escuchado, pero que adoraron al instante: ragtime, el antepasado del jazz. El futuro Regimiento de Infantería 369 fue formado en parte por el Clef Club, 99 músicos afroamericanos del club de jazz más famoso de Nueva York. Pero los buenos tiempos entre este regimiento norteamericano negro y la población francesa duraron poco. Tan pronto llegaron a la costa, las tropas afroamericanas fueron hechas a un lado y confinadas a trabajos tales como llevar camillas o cargar provisiones. El alto mando francés no podía entender por qué estos soldados eran marginados, cuando la necesidad de tropas de combate era tan urgente. Pershing encontró la manera de satisfacer a los aliados. Su ejército quería segregar a sus tropas. Así que, ¿por qué no dejar que los franceses tuvieran los regimientos negros? Los soldados afroamericanos se sintieron abandonados. Nuestro gran general estadounidense puso al huérfano negro en una canasta, la dejó en la puerta de los franceses, tocó la campana y se marchó. Marzo de 1918. Mientras las tropas afroamericanas se unían a los combatientes franceses en el frente, los otros Amis en la retaguardia parecían seguir entrenando por siempre. Para aprovechar la demora de los estadounidenses, el 21 de marzo los alemanes lanzaron un ataque sorpresa que esperaban fuera decisivo. Desde el este de Arras al sur de San Quintín, el frente se alzó en llamas. $550,000 soldados alemanes fueron enviados a la batalla y arrojados a las trincheras enemigas. Un testigo dijo: en 6 días, los aliados perdieron todo el terreno ganado. Los sacrificios de los últimos 3 años ahora eran en vano. Un viento de pánico sopló a través de las tropas aliadas. Aunque sus hombres aún no habían sido probados, el general Pershing finalmente tomó una decisión difícil y aceptó mezclarlos con las fuerzas aliadas. En este momento no hay más opción que luchar. Infantería, artillería, todo lo que tenemos es suyo. Vine a decirles que el pueblo estadounidense estará orgulloso de participar en la mayor batalla de la historia. 20 de abril de 1918.
Por fin, el alto mando aliado envió a los Amis a la acción. Su tarea era conservar el pueblo de Seicheprey, en Lorena. Estaba en un sector tranquilo, lejos de las batallas que se avecinaban en Flandes. Pero, de repente, los grandes cañones rugieron, y los alemanes lanzaron un ataque sorpresa para poner a prueba el temple de los soldados estadounidenses. Cuando los Amis contraatacaron, era tarde. Los alemanes ya se habían retirado. Pershing esperaba una gloriosa primera batalla, pero en su lugar había un fracaso. En su primera batalla junto a los Amis, Cyrus fue impactado por la crueldad de la lucha. Si tan solo pudiera hacer ver al público lo que es la guerra, lo sucia, lo baja y lo brutal que es. En el Stars and Stripes, el periódico que publicó los dibujos de Cyrus, los lectores estadounidenses descubrieron la realidad que habían ignorado. La guerra contra Alemania sería larga, espantosa y costosa. El presidente Wilson había hecho las cuentas. El compromiso de Estados Unidos con la guerra le costaría al país más de 30.000 millones de dólares, el equivalente a 550.000 millones hoy en día. Una nueva campaña publicitaria hizo un llamado a la nación para que apoyara el esfuerzo bélico. El gobierno instó a todos sus ciudadanos a comprar bonos gubernamentales conocidos como bonos de libertad. Apoya a nuestros soldados con el bono de libertad. Bono de libertad. Con el tiempo, estos bonos de guerra financiaron hasta el 60% del presupuesto militar. También fueron un beneficio para los países aliados a los que Estados Unidos prestó casi 10.000 millones de dólares. Wilson consideró que no era un mal negocio para Estados Unidos. Cuando la guerra termine, los aliados estarán financieramente en nuestras manos. Pero en mayo de 1918, su predicción dependía de que los Amis obtuvieran la victoria en el terreno. Desde su fracaso en Seicheprey, los soldados estadounidenses deseaban desquitarse. La oportunidad llegó un mes después en Contigny, en el Somme. Se ordenó a los Amis tomar un pueblo. No era una tarea fácil. Los franceses lo habían intentado 2 veces y fracasaron. El combate fue más feroz que nunca, ya que los alemanes se negaban a ceder ante estos jóvenes soldados inexpertos. Los estadounidenses se mantuvieron firmes y su tenacidad venció. El 31 de mayo los agotados alemanes dejaron de pelear. Pershing estaba feliz. Con esta victoria ahora podría enfrentar a los jefes del Estado Mayor europeos, que no habían creído en el ejército de los Estados Unidos. En adelante, en la línea de frente y en la retaguardia, los Amis eran hermanos de armas con los soldados aliados y compartían sus experiencias traumáticas. Ahora sabían lo que los soldados de la Gran Guerra habían soportado durante los últimos 3 años. Aunque Pershing estaba contento, la primera victoria de los Amis en Contigny fue una atracción secundaria. Los alemanes habían coronado la cima del Camino de las Damas. Una vez más, París estaba en peligro. El jefe de Estado Mayor aliado, el general Ferdinand Foch, y el general en jefe británico, Douglas Haig, pidieron urgentes refuerzos de Estados Unidos para evitar la derrota. El presidente Wilson respondió de inmediato. En julio, una cifra récord de 300.000 soldados estadounidenses fue enviada al otro lado del océano. Ahora había 1 millón de Amis en suelo francés. Los alemanes intentaron acelerar la lucha antes de que los estadounidenses se unieran de lleno a la contienda.
Su plan era simple: tomar París y forzar una rendición. Los aliados necesitaban bloquear el camino de los alemanes a París. En la batalla que siguió, a los Amis se les dio una sección de la primera línea para asumir la defensa por primera vez. Durante un mes, Bois-Belot, cerca de Château-Thierry, los infantes de marina lucharon con tal ferocidad que tomó por sorpresa a su enemigo. Los Amis defendieron la línea, aunque con muchas pérdidas. Pero aquí otra vez el ejército de los Estados Unidos había previsto todo. La vasta operación logística que retrasó la entrada de los Amis a la guerra ahora demostró su valía. Los doctores del Cuerpo Médico de Ambulancias americano se ocuparon de inmediato de los heridos y los enviaron en tren a los numerosos campamentos hospitalarios que estaban listos en la retaguardia. Francia, Reino Unido, Imperio Alemán. El campamento de Marne-sur-Allier, en el departamento de Niort, era uno de los más grandes. Los médicos estadounidenses contaban con equipos de vanguardia, quirófanos, instalaciones de rayos X, laboratorios de guerra química y bacteriológica. El alto mando incluso había construido un ferrocarril y un suministro de agua completamente independiente con sus propias tuberías que fueron enviadas como todo lo demás desde los Estados Unidos. Un granjero reveló los restos de un campamento mientras araba sus campos. Está muy bien elaborado. Sí, está muy bien hecho. A mucha profundidad. Es un gran trabajo. Fabuloso. Cuando los estadounidenses llegaron a Francia, construyeron estos asentamientos gigantescos como en el viejo oeste, que brotaban como setas en zonas rurales, como aquí en este lugar, sin agua potable ni electricidad. Entonces introdujeron estas nuevas tecnologías. Desenterrar estos objetos que son muy recientes te hace sentir directamente en contacto con el soldado que llevaba esa insignia o el médico que trató a un paciente con esa jeringa o ese bisturí. Puedes tocar el pasado con los dedos. Lucy de Vries es hija de uno de los Amis que trabajó en el campamento hospital Marne-sur-Allier. ¡Hola! Ella nació de un romance verdadero, como muchos otros, entre un soldado norteamericano y una francesa. Sí, mira esto. ¡Fabuloso! ¿Qué te parece? Mi padre vino aquí después de estar en Bonn. Cuando llegó aquí, él trabajaba como asistente médico. Y luego empezó a estudiar francés con Rebeca, mi madre. Después de 2 semanas le propuso matrimonio, pero mi madre tenía 16 años y no aceptó. Le escribía una carta todos los días. Las tengo todas, son fascinantes. Corresponden a 3 años. Luego volvió para casarse con ella. Fue un gran amor. Pero en agosto de 1918, el personal del Cuerpo Médico estadounidense recibió malas noticias del frente y se preparó para una masiva llegada de víctimas. Ahora era una guerra de movimiento, con tanques despejando el camino para que las tropas salieran de las trincheras y pasando sobre alambre de púas. Para la batalla de San Miguel, Pershing movilizó 267 tanques, 3.000 piezas de artillería y 1.400 aviones tripulados por 216.000 Samis. La tecnología se unió a la batalla. Era una guerra moderna. Las fuerzas estadounidenses alcanzaron todos sus objetivos en un solo día. Sufrieron 7.000 pérdidas en comparación con las 17.000 en el lado alemán. Después de varias semanas de acción en el frente, los Amis fueron enviados a campamentos de descanso en la retaguardia.
La diversión y la recreación estaban a la orden del día. Francia, París. En Varennes-en-Lanois, los estadounidenses ocuparon un campamento subterráneo hacía poco tomado por los alemanes, donde podían refugiarse de las bombas que caían sobre ellos. Es un poco incómodo bajar por acá. Sí, así es. Al entrar en esta antigua cantera, los soldados de la División 26 y los regimientos de infantería 101 y 102 encontraron 40 hectáreas de cámaras subterráneas que los alemanes habían convertido en vertederos de municiones, dormitorios, cocinas o puestos de primeros auxilios. Toda una ciudad subterránea donde podían descansar. Es un lugar verdaderamente notable. Puedes pisar el mismo terreno que pisaron los soldados alemanes y estadounidenses aquí hace 100 años. Los norteamericanos vivían aquí a la luz de las velas o lámparas de queroseno. También había alemanes muertos enterrados en la cantera. Por lo que el hedor a pólvora y cadáveres fue muy desagradable para los jóvenes estadounidenses. Lejos de la furia de los campos de batalla, algunos soldados tallaron palabras y símbolos en las paredes. Estos vestigios son un registro elocuente de cómo pensaban y se sentían. Escribían sus nombres, sus unidades o ciudades de origen, y también sobre sus amores, sus novias, y de lo bueno que será regresar a casa. Ese tipo de cosas. Sabían que podían morir. Ese era el punto crucial para estos soldados. Comprendieron que esta aventura se convertía rápidamente en un infierno. Recuerden que en este punto de la guerra, unos 700,000 soldados muertos de todas las nacionalidades no habían sido recuperados del campo de batalla. ...8 de octubre de 1918... Para ahora, los Amis eran combatientes experimentados totalmente implicados en las grandes ofensivas aliadas. La última gran ofensiva fue a través del bosque Argonne. Soldados franceses y estadounidenses lucharon codo a codo en un caos absoluto. Para los soldados alemanes, que fue su última gran batalla, aunque no lo sabían, y para las tropas aliadas que ganaron un dominio que resultó ser decisivo, la batalla se conoció como el infierno de Argonne. Y fue aquí donde el cabo Alvin York se volvió leyenda por haber matado sin ayuda a 28 soldados alemanes y tomado 132 prisioneros. Pero las muchas proezas de armas de los Amis no compensaban todas sus pérdidas. Como un soldado escribió a su madre: No se me permite escribir el precio que pagamos. Los hombres que están en la guerra desde que empezó dicen que fueron las 36 horas más sangrientas que han pasado. No te voy a escribir más sobre la batalla, porque el corazón me pesa mucho. Detrás de las líneas, Cyrus Leroy Baldrige se cruzó con cadáveres y miles de civiles que huían de la lucha después de que sus casas fueran destruidas. Todo lo que veo es una pesadilla de horror. Una visión roja de ametralladoras y muertos
que solo inspira una sensación de disgusto por la fría eficiencia con la que se logró. Francia, Bélgica, Luxemburgo, Romagny-sur-Montfaucon. Desde hace casi un siglo, los agricultores en la Argonne han desenterrado recordatorios de esos días sangrientos. En Romagny-sur-Montfaucon, Jean-Paul Debré colecciona más de 40.000 reliquias encontradas en un radio de 5 kilómetros cerca al café museo de su pueblo. Quizás las más conmovedoras son estas pequeñas tiras de metal, con solo un nombre y un número de servicio en ellas. Estas pulseras se usaron para los cementerios temporales. Y había estadounidenses muertos por todas partes. Fueron enterrados temporalmente en cruces de caminos. Un soldado 30 o 40 marcado con una cruz o un rifle clavado en el suelo con una tira en la culata del rifle para indicar quién estaba allí. He recogido unas 2.000. Es conmovedor encontrarlas porque cada nombre era un soldado. Intentamos localizar a sus familias y logramos encontrar 3. Todos estos soldados tenían nombres y todos murieron. Es conmovedor. Finales de octubre de 1918. Para entonces había 2 millones de samis en Francia. La situación había cambiado y los aliados ganaban la guerra. El 1 de noviembre, el ejército estadounidense logró romper la última línea de defensa de los alemanes, el Freystellung. La liberación podía comenzar y una nueva esperanza para una nación. Los samis fueron recibidos como héroes por los habitantes que fueron prisioneros de los alemanes por 4 años. Así lo describió un sami, el teniente Kenneth Gould. Ojalá pudieras ver a los civiles franceses, a quienes liberamos a medida que avanzamos. Su gratitud, su alegría al estar de nuevo en manos amigas. Y su lamentable condición me hicieron un nudo en la garganta y nublaron mis ojos. Todo lo que tenían desapareció. Sus mujeres fueron violadas. Algunos de sus familiares asesinados, muchos heridos. Todos aturdidos y atontados por el terrible bombardeo al que fueron sometidos. En medio de la alegría, la gente local mostró su gratitud, y los signos de la ocupación alemana desaparecieron lentamente. Días más tarde, en la línea del frente, un sonido de corneta señaló la suspensión de las hostilidades. Alemania se había rendido. La guerra había terminado. Eran las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Cyrus Baldrige escribió su último informe desde la perspectiva de un sami. Nos levantamos y no dijimos nada. Vimos las trincheras en el otro lado y Jerry también. No había ningún ruido. Nadie disparó y nadie intentó esconderse. De haberlo escuchado, supongo que sería una especie de suspiro de todos allí. En poco más de 7 meses, 53.000 samis murieron en acción. 204.000 resultaron heridos y 4.500 desaparecieron. En un mensaje a su ejército el 12 de noviembre de 1918, el general Pershing agradeció personalmente a sus hombres. Vieron a sus compañeros hacer el sacrificio supremo para que predomine la libertad. Sus actos vivirán para siempre en las páginas más gloriosas de la historia estadounidense. En agosto de 1919, casi un año después de las últimas batallas, los samis embarcaron a casa.
Fueron recibidos como héroes en ciudades de todo Estados Unidos, mientras la nación aclamaba a su ejército como nunca antes. Los batallones afroamericanos fueron incluidos en la parada y desfilaron triunfales por Harlem. El presidente Wilson emprendió una gira por las capitales europeas y fue vitoreado donde quiera que iba. Soñaba con una paz duradera en Europa y para evitar futuras guerras tuvo la idea de formar una Liga de las Naciones, el antepasado de la ONU, regida por el derecho internacional y sería responsable de defender la independencia y la integridad territorial de todos los países. Pero sus aliados tenían otras ideas. En la conferencia de paz en Versalles, los ideales de Wilson chocaron con una actitud vengativa de los aliados, que querían que Alemania aceptara toda la responsabilidad de la guerra y asumiera el costo total de la misma. Wilson deploró la postura egoísta de los aliados y advirtió que al paralizar a Alemania durante décadas, se arriesgarían a sumir al mundo en otra guerra. Pero lamentablemente, las advertencias del presidente estadounidense fueron ignoradas. La idea de una Liga de las Naciones solo fue adoptada sin debate por los líderes de los países victoriosos. El presidente Wilson regresó triunfante a los Estados Unidos, pero políticamente había sido una derrota. Estados Unidos no compartía la visión europea del mundo. El Congreso se negó a ratificar el Tratado de Versalles y rechazó la propuesta de una Liga de las Naciones. El largo sueño de Wilson estaba roto. La victoria que esperaba fuera buena y justa, ahora tenía un poco de amargura. Octubre de 1921. Un soldado desconocido, escogido entre 4 cuerpos no identificados en 4 grandes cementerios de guerra estadounidenses en Francia, fue traído a casa. Este soldado desconocido encarnaba en sí a todos los amis que murieron en la guerra y cuyos cuerpos no pudieron ser identificados o desaparecieron en los campos de batalla. Pocos sabían estos soldados caídos que para el final de la guerra, Estados Unidos sería el acreedor de Europa y la principal potencia mundial del siglo XX. Tampoco supieron que un siglo más tarde, las reliquias de su acción en el campo revivirían los recuerdos del sacrificio que ayudó a los aliados a ganar la Primera Guerra Mundial.